Esta semana, en los cursos de verano de la Internacional de Andalucía, teoría y práctica del microrrelato en la literatura española. La vivienda en tiempo de escasez, industria, eficiencia y reciclaje. Cine y letras, biografías fílmicas. Y además, 3 encuentros: escribir en y para Internet, narrativa y tecnología en la era de las redes sociales. Perspectivas de la violencia de género, detección, prevención e intervención. Saneamiento y mejora de las haciendas locales. Y además, 48 noches de cultura abierta en la UNIA. Teoría y práctica del microrrelato en la literatura española es el curso que dirige Salvador Montesa Peidro en la segunda semana de cursos de la Internacional en la sede Antonio Machado de Baeza. Su objetivo es estudiar la historia, influencias y características de los microrrelatos y acercar a los participantes a este tipo de literatura de una forma activa, guiándoles para que elaboren de forma creativa sus propios relatos. El curso, además de contar con un gran elenco de profesores, cuenta también con microrrelatistas. He ido a los principales expertos en el tema del microrrelato. De hecho, hay 2 profesores que vienen de la Universidad uno de Ginebra y otro de Neuchâtel, y luego también profesores españoles expertos en el tema del microrrelato. Lo hemos completado también con la presencia de autores de microrrelato, microrrelatistas, Ángel Olgoso y Rubén Abella, que van a hablar de su propia experiencia y que luego van a participar en un taller para que los alumnos, una vez que han aprendido la teoría del microrrelato, puedan practicarla también. Se trata de contar una historia en apenas una sola página. Salvador Montesa nos explica en qué consiste este tipo de narrativa. Los microrrelatos son relatos hiperbreves. Hiperbreves quiere decir que pueden tener desde una sola palabra, alguno ha trabajado con ello, hasta un máximo de una página. Algunos hablan de 1 página y media, 2 páginas, pero en fin, la idea general es que el microrrelato es un tipo de relato que cabe en una página impresa, que cuando el lector se acerca a él, en un primer vistazo tiene a la vista todo el relato. Y por supuesto que es un relato, porque hay una gran cantidad de microtextos que no son microrrelatos. Pues podríamos hablar que una receta de cocina es un microtexto, pero no es un relato. Lo fundamental de un relato es que cuente una historia, que tenga una narratividad, que tenga una progresión. Aunque el microrrelato muchas veces pues toma la forma de una receta de cocina, o toma la forma de una fábula, o de una definición de diccionario. Nos cuenta una historia a través, pero enmarcado en esa forma, ¿no? No es un fenómeno nuevo, pero este tipo de construcción literaria comenzó a tener su auge en España en la década de los 90. En la actualidad hay variedad de editores que apuestan por este género narrativo. El microrrelato era poco conocido. Era poco conocido porque, aunque microrrelatos se han escrito desde hace muchísimo tiempo, sin embargo, pues estaban integrados en textos más largos o metidos en colecciones, pero junto con poesía, junto con cuentos, etcétera, y no existía la conciencia del microrrelato como una producción literaria con entidad propia. Pero desde los años 80, mucho antes en Hispanoamérica que en España quizá el punto de partida más importante es a partir de los 90, el microrrelato va tomando fuerza, va cobrando lectores y se pone de moda, diríamos, y es en el siglo XXI ya, es en el siglo XXI cuando el microrrelato en España tiene un florecimiento extraordinario. Este florecimiento hace que haya muchos lectores, que los escritores de microrrelatos, muchos de ellos se dediquen exclusivamente casi al microrrelato, y que haya editoriales que hayan apostado por la publicación de microrrelatos en libros exentos, es decir, colecciones de microrrelatos. Autores, por ejemplo, la editorial Menos Cuarto o la editorial Páginas de Espuma, fundamentalmente son 2 editoriales que se dedican al microrrelato. El curso, cuyo alumnado tiene un perfil de humanidades, acerca la enseñanza sobre el microrrelato y su historia, además de ofrecer la visión particular de escritores de este tipo de construcción literaria. No hay en la universidad todavía un curso específico que trate sobre el microrrelato. E incluso dentro de los cursos de literatura contemporánea todavía no tiene ninguna proyección el microrrelato.
Por eso aquí lo que pretendemos es acercar a los interesados a lo que es el microrrelato, a la historia del microrrelato, tanto en España como en Hispanoamérica, el acercamiento teórico a microrrelatistas que han tenido influencia sobre el microrrelato o que actualmente están escribiendo, y luego la perspectiva desde la práctica. Escritores que dicen, yo hago los microrrelatos así, esta es mi teoría sobre el microrrelato y así entiendo yo lo que es el microrrelato. Así que pretendemos abarcar el microrrelato desde muchas perspectivas para que el estudiante salga con una visión bastante completa. Salvador Montesa se muestra satisfecho por la interacción entre alumnos y profesorados dentro del curso. Por parte del profesorado, podríamos decir, está encantado con el público, porque es un público muy participativo, muy interesado, con una asistencia masiva a las clases, ¿no? Y por parte de los alumnos, las opiniones que estoy escuchando es que están encantados también con lo que están recibiendo. O sea que el balance es muy positivo. Escribir en y para Internet, narrativa y tecnología en la era de las redes sociales es uno de los encuentros que ha ofrecido esta semana la sede Antonio Machado de la Internacional durante 2 días. Dirigido por Víctor Rivas de la Universidad de Jaén y Juan Julián Merelo de la Universidad de Granada, ha ofrecido la oportunidad de aprender a crear en el nuevo contexto de la web 2.0 y adquirir los conocimientos para difundir textos en Internet a través del lenguaje usado en las redes sociales e integrar Internet en el proceso de publicación y promoción de una obra literaria. El encuentro ha contado con la participación el jueves del escritor y guionista de cine y televisión Lorenzo Silva, autor, entre otras, de las novelas El alquimista impaciente y La flaqueza del bolchevique, y de la escritora y poeta española argentina Belén Gache. Juan Julián Merelo nos comenta las 2 partes en las que se ha dividido este encuentro. Tiene una parte que explica cómo integrar todo el proceso creativo de la escritura en Internet, es decir, desde que decides tener una idea hasta que finalmente decides venderlo, y luego también explica un poco la parte técnica. O sea, lo que trata es de explicar un poco cómo son las publicaciones en Internet, qué características tiene las webs en las que se publica, para que la gente pues conozca ese medio, ¿no? Igual que los escritores que escriben en papel conocen las características del papel y demás, pues también se conozcan las características de Internet y los diferentes medios que ofrece para que se pueda utilizar de forma creativa de la forma más eficiente y mejor posible. Internet es un medio en constante actualización. Por ejemplo, se puede conocer las ventas de un libro en tiempo real y el autor puede interactuar de manera directa con los lectores utilizando las redes sociales. Hoy en día las herramientas que te dan las librerías te permiten saber directamente si una persona ha comprado tu libro, ¿no? Y una experiencia, y es cierto que es fugaz, o sea, un libro que está hoy en día el primero puesto de venta y tal, al día siguiente puede no estarlo. Pero claro, eso también hace que tú tienes que integrar eso dentro de tu proceso creativo, ¿no? Y toda la idea de promoción del libro en las redes sociales y demás, que forme parte de tu creación, ¿no? Igual que forma parte, pues, digamos, el objeto más o menos físico que es el libro. Internet ofrece además una mayor igualdad de condiciones para que cualquier autor pueda publicar, ya sea él mismo o a través de alguna editora, algo que no ocurría antes con el papel, donde era más difícil conseguir la publicación de un libro concreto. Lo bueno que tiene Internet es que hasta cierto punto democratiza el acceso a los medios, ¿no? Mientras que antes solamente podían publicar por las personas que tenían un editor y, bueno, digamos que tenían cierto talento o al menos cierta capacidad de comunicación. Hoy en día en principio puede hacerlo cualquiera, lo cual evidente pues hace que haya verdaderas basuras y haya cosas muy interesantes, pero lo cierto es que también entre las cosas que se publican hay verdadera basura y cosas muy interesantes. Entonces, en ese sentido yo tampoco veo una gran diferencia. Sí es verdad que es muy difícil escoger, lo que pasa es que por la propia estructura que tiene la red, que es una red social, es una red de gente, es muy fácil conseguir recomendaciones de personas que tengan unos intereses o unas ideas afines a las tuyas o bueno, simplemente que sepas tú que sepas lo que le gusta o lo que no le gusta, y entonces es relativamente sencillo al final que por la red social se acabe filtrando, se acabe destilando los temas que te interesan, literarios y, bueno, pues en general en cualquier tipo de contenido. Mientras que la palabra escrita permite colocar los textos con un determinado diseño de página, maquetación o el apoyo de algunas imágenes, Internet ofrece como herramienta principal el hipertexto, es decir, la posibilidad de saltar de un lado a otro de la publicación mediante el uso de enlaces. Pulsar un enlace es algo que no tiene la palabra escrita. Pero también lo puedes llevar más allá, o sea, el texto puede cambiar, puede evolucionar con el lector, puede adaptarse al lector, puede convertirse casi en un juego, ¿no?
en realidad te ofrece todo tipo de posibilidades, ¿no? Un ordenador es una máquina universal, en el momento que te traslada la literatura al ordenador, pues lo convierte en algo universal, o sea, cualquier tipo de aplicación, ¿no? Siempre se habla de literatura cuando digamos que lo principal de esa aplicación es la palabra. Es decir, pues si aparecen imágenes, pues sería un juego, si aparece música, pues sería una aplicación tipo, musical o lo que sea, ¿no? Cuando todo eso se hace principalmente basado en la palabra, aunque también puede incluir imágenes, pues sería literatura, ¿no? Pero ya digo, en principio las posibilidades son, no infinitas, pero sí bastante amplias, ¿no? Lo cual también hace que tú tengas que conocer esas posibilidades para incorporarlas en tu propio lenguaje y en tu propio proceso de creación, ¿no? Y eso, lo que intentamos trasladar aquí, aunque, solamente tenemos 2 días y en principio, pues no da tiempo para hacer gran cosa, pero en fin, como precisamente existen las redes sociales, pues yo imagino que seguiremos en contacto por Twitter y por Facebook y seguiremos, por lo menos conociendo lo que cada uno hace, lo que cada uno va aprendiendo y lo que cada uno va publicando también. Incorporar la información social en tiempo real que ofrece Internet a través de herramientas como redes sociales es algo que terminará trasladándose también a los distintos géneros artísticos. Teníamos una actitud hacia los ordenadores más de que eran máquinas para hacer cosas. O sea, era una máquina que a ti te la daban y no tenía nada, tenía una pantallita que te salía un cursor, ¿no? Y decías, vamos a hacer algo con esto. Entonces tú te acostumbrabas más a utilizarlos para creación. Te hacías tus propios juegos, hacías los contenidos, los tecleabas, los juegos que aparecían en la revista. Hoy en día la percepción que hay es sobre todo que la máquina es algo pasivo, es un objeto de consumo pasivo. Es algo que tú te pones, tecleas un URL y te sale YouTube y lo ves, ¿no? Entonces, en ese sentido, las actitudes en general son diferentes. Pero claro, también hay que darse cuenta que en nuestra generación no tenía asimilado ese concepto de red, ese concepto de que tú vas a saltar de aquí a allí, ese concepto de que tú estás rodeado de amigos, ¿no? Ese concepto, digamos, social, ¿no? Que toda la actividad que haces es social, ¿no? La generación nueva sí, la generación nueva ya sabe que si lee un libro lo está leyendo en sociedad y está contándolo simultáneamente en Twitter. Si está escuchando música, si está escuchando en Spotify o lo que sea, la gente sabe lo que está escuchando. Si está corriendo, sabe que ha hecho 7 kilómetros. Entonces, ese digamos, ¿cómo diría yo? Esa exposición de la actividad personal, no tiene que ser necesariamente la intimidad, es algo que sí tiene asimilado la nueva generación. Y yo creo que es algo que se incorporará tanto en el lenguaje como con la propia, digamos, creación a la literatura y, por supuesto, pues, a todo tipo de creaciones artísticas, ¿no? En vídeo, en sonido y demás. Hay que trabajar la base de lectores para que este tipo de literatura crezca, pero España puede presumir de tener muy buen nivel en este género. En el curso hay claros ejemplos de escritores y poetas que expusieron a los alumnos sus particulares visiones sobre la literatura en Internet. Yo creo que hay excelentes profesionales, como por ejemplo Lorenzo Silva, como Juan Gómez Jurado, como otros muchos escritores que tienen muy asimilado la existencia de Internet dentro de su trabajo, como Belén Gache, que es la que ha venido, que es una pionera en la ciberliteratura, y por supuesto que estamos muy bien situados. Además, dado que el lenguaje español, el lenguaje castellano se usa tanto, yo creo que podemos competir. Evidentemente, lo que no tenemos una base de lectores como lo puedan tener en Estados Unidos o en lengua inglesa, ¿no? Pero yo creo que hay buenos profesionales y gente que está haciendo cosas muy interesantes. Cine y letras, biografías fílmicas, cuyo director es Francisco Salvador Ventura de la Universidad de Granada, tiene como objetivo fundamental realizar una aproximación al cine biográfico desde puntos de vista propios de la historia del arte, la literatura, la filosofía, la antropología, la arqueología, el urbanismo y la mitología, apoyándose en todo momento en la doble dimensión teórico-práctica que contribuya a una más provechosa recepción de los discursos cinematográficos. Se habló ayer de cine e historia del arte, hoy se están tratando el tema del cine y arqueología, acaba la intervención ahora mismo, se hablará de cine y literatura, cine y filosofía, y todo con el grupo de películas de biografías, o sea, la reflexión general sobre el cine enfocada al tema de los biopics, de las biografías fílmicas. El curso plantea una reflexión sobre la relación entre el cine y la historia. Francisco Salvador nos habla de los problemas que afronta el sector en España. Ni más ni menos que otros países de Europa. El gran problema del cine es que es muy caro, que es una industria y realmente potenciales de industria tienen muy pocos países. Tiene Estados Unidos o tiene la India y pocos más. El resto de los países medianos siempre están con el problema de la supervivencia, es muy difícil producir una película.
Pero a pesar de estar en desigualdad con las grandes productoras, nosotros nos podemos apoyar en el ingenio y en la creatividad, gracias a lo cual en España, en Francia, en Italia, en otros países medios se encuentran obras cinematográficas de magnífica categoría, pero eso, compensamos la falta de industria con otro tipo de recursos que tenemos de sobra. Se pretende que el cine termine enriqueciendo a quien vea la película, ofreciendo más herramientas para aproximarse a su parte biográfica. Producto más inmediato, a mi juicio, que espero que sea y que sea la impresión que ellos tengan, es que su aproximación al cine sea más matizada, ¿no? Se enriquezca. Cuando vean una película tengan más herramientas para aproximarse a ella con más conocimiento, que la disfruten más, que lean entresijos, que no se queden en una lectura pasiva. Eso sería la materialización más inmediata. Lo demás en sus profesiones ya tendrán que ver ellos. No sé muy bien. Pero creo que es bastante importante que su forma de relacionarse con el cine, que al fin y al cabo es el lenguaje, es difícil decir si el más importante, pero desde luego con muchísima presencia en el mundo en el que vivimos. Desde que nació el cine prácticamente no solo la letra y los libros son una fuente de conocimiento, las imágenes es una fuente fundamental. El director nos habla de la presencia de Mónica Randall en este curso de la Internacional. La actriz se encargó de la inauguración y además participa en otras actividades, como por ejemplo el coloquio con la proyección de la película La Escopeta Nacional del director Luis García Berlanga. Mónica Randall ha sido la estrella, ha sido y es, porque esta tarde hay otra actividad planificada con ella. Nuestra idea a la hora de planificar el curso fue no quedarnos solamente en especialistas de universidad, que más o menos tenemos nuestros discursos ya conocidos por los alumnos, sino que también participaran personas del mundo del cine. Y por esa razón, para la inauguración contamos con ella, disfrutamos muchísimo, las 2 horas y media se pasaron volando, nos quedamos con ganas de más. La conocimos un poco más como persona, como actriz, como mujer de su tiempo, como persona que reflexiona sobre su tiempo. Hicimos un viaje por las décadas de los 60, 70, 80 y por la situación actual, los 90. Y para cerrar el curso tenemos prevista la intervención de Fernando González Molina, que es ahora mismo, no sé si el director más taquillero en España, sino el que más, uno de los que más, para que también nos dé la visión de alguien que está ahora en la cúspide del cine, que nos cuente cómo es el cine español de ahora. La compañía andaluza Histrión Teatro representó el martes 28 Traición, dentro de la actividad de 48 noches de cultura abierta que organiza la Universidad Internacional de Andalucía en la sede Antonio Machado de Baeza. Traición es una obra de Harold Pinter, Premio Nobel de Literatura en 2005, que fue estrenada en 1978. Jerry y Emma se aman y su amor teje un laberinto de traiciones civilizadamente aceptadas que se extienden más allá de las relaciones conyugales y de amistad. Emma traiciona a su amigo, Jerry a su mejor amigo y a su mujer, pero Robert también ha estado traicionando a su mujer Emma. La traición va más allá y Robert y Jerry, figuras de éxito en el mundo de las publicaciones, traicionan sus carreras y la visión que tenían sobre su profesión en su juventud. Así la traición se extiende hasta convertirse en la del ser humano que se ve atrapado por unos impulsos contradictorios y unas normas sociales inventadas para no ser cumplidas, lo que lleva a traicionarse a sí mismo. ¿Casey? He oído decir que os andáis viendo de vez en cuando, Casey. ¿Tú también has oído eso? La gente que habla. Por favor. El asunto es que lo único que sentí fue irritación. ¿Irritación? ¿Por qué? Sí, irritación de que nadie cotilleara así de nosotros en aquellos días. Casi voy y les digo, a ver un momento, puede que se ande viendo con Casey de vez en cuando, que tomen una copa juntos, ¿qué más da? Pero ella y yo tuvimos una relación durante 7 años y ninguno de ustedes idiotas tuvo la más puta idea de que eso estaba pasando. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si no lo sabían todos todo el tiempo? No seas tonta. Nadie lo sabía. ¿Quién carajo iba por ese barrio en aquel entonces? Tú y yo, nadie más.
De todas formas, ¿qué es eso de Casey y tú? ¿A qué te ¿Qué refieres? está pasando? Salimos de vez en cuando a tomar algo. Pensé que no te gustaba mucho su obra. ¿Cambiar o ha cambiado su obra? ¿Estás celoso? Ah, ¿estás celoso? ¿Cómo voy a tener celos de Casey? Soy su agente. Él me pidió mi consejo cuando se divorció, era leer todos sus manuscritos. Yo convencí a su marido para que publicara su primera novela, lo acompaño a la universidad, cuando da charlas, es como mi hijo. Lo descubrí cuando era un poeta, y de eso hace ya más tiempo que la mierda. Perspectivas de la violencia de género. Detección, prevención e intervención en violencia de género es otro de los encuentros cuyos directores son los psicólogos Jesús Pérez Viejo, de Aspacia, y Minerva Núñez Bustos, de Ciclo Grupo 5. Este encuentro está dirigido a profesionales que buscan una visión general sobre este problema. En el alumnado hay perfiles profesionales desde la psicología, trabajo social, terapia ocupacional o sanidad. Cómo tratar estos asuntos en los medios de comunicación es algo que nos explica la psicóloga Minerva Núñez, marcando qué valores se deben transmitir al informar sobre esta lacra. Los medios de comunicación son una vía precisamente de sensibilización a la población general. Y bueno, hay que tener muy claros los valores que hay que transmitir basados en la igualdad, en la resolución pacífica de conflictos y además desde los más pequeños hasta los más mayores, ¿no? Porque hay ciertos estereotipos en la sociedad y ciertos valores, como digo, que están enraizados en la sociedad y que hay que terminar con ellos para hablar de la igualdad, ¿no? Realmente y de que es la forma en la que se respete a la mujer. Aún existen falsos mitos y estereotipos sobre la mujer y su papel en la sociedad, algo contra lo que hay que luchar desde los distintos estamentos sociales y políticos. Desde el ámbito político y desde el ámbito social, como puede ser la sensibilización y la prevención, ¿no? Que distintas administraciones ponen en marcha varios programas en esta línea, pues para, como he comentado, desenmascarar todos esos estereotipos, esos falsos mitos relacionados con la mujer y con la visión que se tiene de ella y de su papel en la sociedad. Ser mujer y madre incrementa aún más las barreras que impiden a las mujeres tener un desarrollo profesional que debería ser compatible con tener una vida familiar. Conseguir que no tengamos ningún techo de cristal, ¿no? Para poder llegar a lo mismo que llegan los hombres, ¿no? Que es simplemente un desarrollo profesional que no tiene por qué estar peleado con el tener una vida familiar. Dejar de ver como algo normal que las mujeres sufran malos tratos o los crímenes por violencia de género es algo que aún hay que erradicar de esta sociedad. Empezamos a estar concienciados, pero hay un peligro y es que acabamos viendo como normal los casos de violencia de género, las muertes, ¿no? Y al final parece que la sensibilización cuesta, porque acabamos viendo como que es algo lógico y no es así, o sea, es algo que hay que erradicar, ¿no? Que no es normal ese tipo de relaciones, ¿no? Incluso las propias mujeres que están sufriendo violencia tienen que ver que eso no es normal tener esas situaciones, ¿no? Minerva Núñez además nos ofrece una serie de consejos para mujeres que puedan estar sufriendo violencia de género. Primero, que pidan ayuda, que se lancen, que den ese paso, que se dejen asesorar por profesionales, que desde todas las administraciones ponen en marcha programas para su ayuda y que realmente van a ser ellas las que tomen las decisiones, van a estar asesoradas siempre, pero se hará siempre lo que ellas quieran, o sea, nunca se les va a obligar a hacer nada que ellas no quieran, pero que tengan todas las cartas sobre la mesa, que tengan toda la información y que sepan que se les apoya desde distintos organismos. La relación de poder es el determinante para denominar violencia de género a la que se genera en una relación desde el hombre hacia la mujer. La relación de poder es la que ejerce el hombre, ¿no? Su papel en esta sociedad patriarcal, donde el papel del hombre y su figura siempre ha estado dirigida con el poder, el estar por encima, el que él es el que toma las decisiones, el que la mujer parece que tiene que estar bajo su cuidado, su amparo.
Durante la segunda semana de cursos de la Internacional, uno de los que se trata es la vivienda en tiempo de escasez, industria, eficiencia y reciclaje, a cargo de Javier Terrados Cepeda de la Universidad de Sevilla, que pretende avanzar hacia una nueva visión de la industrialización abierta y del ahorro energético que permita mejorar la calidad y la eficiencia de las construcciones, redefinir el paradigma de vivienda tipo convencional y atender a la existencia del patrimonio construido. El curso cuenta con ponencias de destacados arquitectos. ¿Qué condiciones afectan a la vivienda en esta época nueva, un poco de incertidumbre, de retracción del mercado inmobiliario? Queremos, a través de distintos ponentes que tratan el tema de distintos puntos de vista, orientar a los alumnos sobre nuevas perspectivas de la producción de vivienda en 3 aspectos. En el sentido de la industrialización, de pensar si una vuelta a investigar sobre producir viviendas más eficientes desde el punto de vista constructivo puede servir para enfrentarse a esta época. Otro punto de vista, el punto de vista de la eficiencia energética, de con las nuevas culturas de la sostenibilidad y del ahorro energético, las nuevas energías renovables, cómo está afectando esto al proyecto de la vivienda. Y un tercer aspecto tiene que ver con lo que llamamos el reciclaje. El reciclaje, pero no en sentido habitual del reciclaje de basura o reciclaje de elementos, sino en reciclaje del tejido residencial, de que nos encontramos en una época donde es necesario volver a mirar a lo que tenemos, vacío, viviendas vacías, edificios por rehabilitar, y allí encontrar el acomodo de las nuevas viviendas. Pasaremos bastantes años, es de suponer, sin hacer mucha vivienda nueva y haciendo sobre todo vivienda reciclada o rehabilitada. Rehabilitar viviendas puede ser buena idea para adentrar viviendas antiguas en el mercado inmobiliario a precios más ajustados. El precio de la vivienda no va a dejar de bajar, por lo que terminará ajustándose el coste de realización de una vivienda con el precio de venta. Además, el uso de las tecnologías puede permitir rebajar el coste de una vivienda con nuevos medios. Hay que distinguir si hablamos de vivienda reciclada o vivienda nueva. En relación a la optimización de recursos hay que poner la mirada en las viviendas rehabilitadas. Existe un parque residencial, antiguos polígonos, vivienda antigua, vivienda que hay que renovar, que admite pequeñas transformaciones que la hagan entrar en el mercado inmobiliario a precios más económicos. La rehabilitación, el reciclaje es un territorio. Y luego el resto de las operaciones de vivienda nueva depende mucho del valor del suelo y de la especulación, que afortunadamente, dentro de las pocas cosas que tiene buenas la crisis, afortunadamente ese valor, digamos, especulativo disminuye progresivamente. El precio de la vivienda no va a dejar de bajar, y entonces poco a poco supongo que se irá acomodando el precio real de lo que cuesta hacer una vivienda al precio de venta. También las nuevas tecnologías deben permitirnos también de hacer viviendas más baratas, industrializar un poquito más, de que las cosas se puedan hacer con menos medios, con menos mano de obra, se pueden hacer construcciones más eficientes sin lo que conlleva construir de forma tradicional, tanto oficio, tanto lío, tanto jaleo, como suele ocurrir en las obras. Tal vez se avecina una época donde podamos mirar de nuevo la industrialización a procesos que sean más sencillos. No se trata de hacer algo totalmente nuevo. Ya muchas viviendas antiguas fueron pensadas para un mejor aprovechamiento energético, lo que las hace más sostenibles. Javier Terrados nos explica algunas de las acciones que se pueden llevar a cabo para mejorarlas. Desde el punto de vista energético y de sostenibilidad, a veces hay viviendas antiguas que funcionan mejor que las nuevas. A veces nuestros antepasados respondían al clima, a cómo asentarse en el lugar, al sol, al calor, de forma mejor como lo hacemos nosotros. Entonces, desde ese punto de vista, a veces nos enseña, pero desde otro punto de vista, en el sentido de que sean realmente deficientes, pues bueno, hay instrumentos en rehabilitación de fachadas, tratar la envolvente, tratar sobre todo muchas veces el hueco. Hay una de las ponencias, se ha extendido especialmente en rehabilitación de huecos. Muchas de las pérdidas energéticas y de los desastres medioambientales de una vivienda o desastres climáticos tienen que ver con lo mal que está diseñado, lo mal que funciona la ventana. Y entonces hay maneras de rehabilitar ventanas, crearle filtros para responder mejor a la ventilación, al soleamiento, etcétera. Potenciando la estrategia de acondicionamiento pasivo de la vivienda se puede conseguir un confort sin consumo energético siempre que sea posible. En caso de que no, la idea es conseguir el mínimo consumo de energía. Estudiar cómo funcionan los cerramientos, la orientación, el soleamiento, estudiar las ventilaciones, para que el confort se consiga en primera instancia, intentarlo sin consumo energético. Estudiar la racionalidad de la vivienda, hacia dónde están orientados los huecos, cómo protegerse del sol en verano, cómo ventilar, cómo crear mecanismos que con la participación del usuario
en lo posible o automáticamente, pero sin consumo energético pueden crear ese acondicionamiento. Y ya cuando no se puede, pues en determinadas localizaciones pues hay que recurrir a otro tipo de sistemas, a mejorar los aislamientos, etcétera. Eso es lo primero, lo más sencillo, pero que requiere más cabeza, es potenciar el acondicionamiento pasivo, el acondicionamiento que no requiere consumo energético, evitar en lo posible que solo tengas que recurrir al aire acondicionado en el último momento. Entonces, que los elementos sean buenos y que las estrategias de acondicionamiento, de diseño de acondicionamiento pasivo sean las mejores posibles, para que consumamos poco en calefacción y en aire acondicionado. Hemos querido preguntar a Javier Terrado sobre estrategias para poner en valor viviendas deshabitadas que se encuentran en los centros históricos de ciudades como Úbeda o Baeza. El director del curso valora positivamente planes como los de rehabilitación del centro histórico llevados a cabo en Andalucía, de los que hay ejemplos en estas ciudades, pero lamenta que con la crisis hayan sido eliminados estos incentivos. La idea es que los centros históricos sean habitados y no terminen convirtiéndose en parques temáticos porque queden deshabitadas sus viviendas. Lo interesante en los centros históricos sería conseguir que se volvieran a rehabilitar, que tuvieran como mucha vida. A veces los centros históricos, y pasa más en ciudades como de más habitantes, acaban terciarizándose, que consiste en que como la vivienda es cara y es más apetecible para un comercio, para un banco, acaban atrayendo al comercio, al negocio y echando a la gente, o atrayendo al turismo y echando a la gente. A lo mejor acaba habiendo restaurantes, hoteles con encanto, oficinas bancarias, etcétera, y la gente deja de habitarlo, con lo cual pierden sentido, porque lo interesante del centro histórico es que conserve la vida que le ha dado razón de ser. Y hay una estrategia que los poderes públicos se encargaron en Andalucía de potenciar la rehabilitación de las áreas concertadas de rehabilitación, para las que había fondos de, pues estratégicamente compraban tal o cual vivienda, rehabilitaban otra, metían a gente. Eso se ha hecho en Úbeda y a veces se está haciendo. La crisis se ha encargado de un poco cercenar ese camino, pero hay que seguir ahí, atrayendo a la iniciativa privada, haciendo atractivo al promotor, facilitándole, incentivando que rehabilite para meter vivienda, concienciando al usuario que se mete en una vivienda rehabilitada de un centro histórico para que la conserve bien y la siga haciendo atractiva. Yo creo que es un tema capital de las ciudades como esta, Patrimonio de la Humanidad, que no se conviertan en centros históricos congelados, sino que siga siendo sitios para que la gente viva. No queremos Cáceres. Cáceres está muy bien, pero tiene una parte del centro histórico que es un parque temático. Queremos centro histórico donde siga viviendo la gente. Y eso es un proceso difícil de hacer, requiere fondos, pero también requiere estímulos para la iniciativa privada y estímulos para que la gente recupere ese sabor. Síndrome Clown nace en 1998 a raíz de un curso de clown que imparte el gran maestro Miguel Garrido en el Centro Andaluz de Teatro, donde los 4 componentes originales de la compañía, Víctor Carretero, Práxedes Nieto, Miguel Sánchez y Juan Ramón Utrera, cursan sus estudios de interpretación. Mejor es posible es una conferencia sin vergüenza, imprescindible para mejorar nuestra percepción de la vida, las perspectivas de nuestro negocio o nuestras relaciones personales y emocionales con las que nos rodean.
Saneamiento y mejora de las haciendas locales, cuyo responsable es Carlos María López Espadafort, de la Universidad de Jaén, es el tercero de los encuentros que ha ofrecido la UNIA en la sede Antonio Machado de Baeza dentro de la segunda semana de los cursos de verano. En este encuentro se pretende ayudar a funcionarios de administración local y a políticos a mejorar la hacienda de sus municipios. En qué medida se puede mejorar la legislación sobre haciendas locales, qué reformas se deberían imponer desde la legislación estatal para mejorar la situación de las corporaciones, la situación financiera de las corporaciones locales en general, y también dentro de las posibilidades que ofrece esta legislación, qué instrumentos pueden utilizar ante sus problemas concretos y ante las particularidades de cada municipio, cada ayuntamiento, para solucionar sus problemas. Y luego nos estamos encontrando con que es un foro de debate donde algunos municipios lo están utilizando, y nosotros encantados de poder ayudar para plantearnos la situación concreta de su ayuntamiento e intentar darle soluciones para mejorarlo. Carlos María López analiza qué factores influyen para que la situación financiera de las corporaciones locales sea deficiente desde hace muchos años. Durante muchísimo tiempo las corporaciones locales han asumido competencias, digamos, impropias, no la imprescindible para la corporación. Obviamente eso ya no se puede mantener en una situación de crisis económica donde ni siquiera se pueden asumir las competencias esenciales que debe afrontar un ayuntamiento. De todas formas, la situación financiera de las corporaciones locales es una situación deficiente desde hace muchísimos años. Incluso después de la Constitución, desde los años 80, las voces científicas, cualquier análisis científico, financiero, económico financiero, jurídico financiero que se ha hecho sobre las haciendas locales, siempre han reclamado la necesidad de una mejora de la financiación. En comparación con la mejora que han sufrido, por ejemplo, la financiación de las comunidades autónomas, la situación financiera de las corporaciones locales viene siendo, el sistema de financiación de las corporaciones locales viene siendo deficiente desde hace muchísimos años. Nunca se le ha puesto solución y ha llegado la crisis económica sin los deberes hechos, y por tanto lo están sufriendo doblemente, tanto por la problemática intrínseca y las deficiencias que arrastraba el sistema de financiación local, como por la crisis económica sobrevenida. Hay que llevar un control más exhaustivo del gasto público. La figura del interventor es esencial para llevar a cabo esta labor, que actualmente llega tarde, por lo que se hace necesario fortalecer esta función. Obviamente no se sabe cuándo se hará, se está legislando con muchísima velocidad en esta legislatura. La agrupación de municipios, supresión de municipios con tamaño mínimo, asunción de competencias de los municipios más pequeños por parte de la Diputación. Pero junto a estas medidas, y ya que usted ha citado el problema en materia de control del gasto público, se ha hablado hoy que, al menos de hecho, no existe quizá suficiente independencia, autonomía del interventor local. Digamos que el control del gasto público local, el control externo siempre llega tarde, llega a posteriori, cuando el dinero ha desaparecido. Yo creo que los esfuerzos tienen que volcarse sobre todo en fortalecer la función interventora dentro del ayuntamiento. El interventor o secretario interventor, dependiendo del tipo de municipio de que se trate, debería tener mayor independencia económica también, y digamos también administrativa, ver fortalecida su posición para actuar con mayor independencia y verdaderamente aplicar el control y el freno al gasto público, digamos, inoportuno e ilegal antes de que se produjese. Carlos María López nos da su visión sobre el plan de pago a proveedores que se llevó a cabo hace pocos meses. El plan representó un alivio para estos proveedores, pero no termina de solucionar la financiación de los servicios públicos esenciales que debe prestar la administración local. Digamos que le da un alivio a los proveedores y digamos que intenta resolver o mejorar la situación del municipio con sus proveedores, pero es decir, lo que es la financiación de los servicios públicos esenciales sigue siendo deficiente, y bueno, quizá en muchísimos municipios no quede otra medida de responsabilidad política por parte de la corporación, por mucho coste político que pueda tener, que elevar los tipos de gravamen de ciertos impuestos locales. Sobre el debate político de eliminar diputaciones provinciales o fusionar municipios, hemos querido conocer la opinión del director de este encuentro. En su opinión, la descentralización siempre ayuda al control de la actividad administrativa, aunque en época de crisis hay que apretarse el cinturón. En tiempos de bonanza económica, cuanto más descentralizada esté la administración, mejor. Eso significará que habrá más control, habrá más entes públicos que puedan, digamos, controlar a otros. Siempre habrá un ente público de un signo político distinto, mayor o inferior que otro signo político distinto. Entonces, cuanto mayor sea el número de entes públicos y diversidad de entes públicos, mejor.
La descentralización siempre ayuda al control de la actividad administrativa. Lo que pasa es que en tiempos de crisis económica, cuando no hay dinero para pagarlo, pues como en una economía familiar, no te puedes costear aquello para lo que no tienes dinero. Por último, Carlos María López valora el desarrollo de este encuentro en la internacional de manera muy positiva. Destaca la interacción entre los asistentes y ponentes y cómo está siendo una herramienta para dotar de conocimientos básicos e intercambio de experiencias para concejales de Hacienda y otros políticos y funcionarios de la administración local. La valoración muy positiva porque además lo que más me está gustando de la composición del curso, porque obviamente al final los protagonistas no son los ponentes, sino las fuerzas vivas del encuentro, siempre son los asistentes, es ese equilibrio de entendimiento que ve entre los funcionarios de administración local y la perspectiva política de los concejales y los concejales de Hacienda. De todas formas, la atención que están prestando es bárbara, y es verdad que esto debería plantearse, no sé, bajo otro esquema quizá mayor, con financiación de las diputaciones, porque sí es verdad que notan muchísima falta de formación, no responsabilidad de los funcionarios ni de los concejales de Hacienda, pero sí es verdad que foros como este pueden ayudar a darle esa formación, entre comillas, esa ayuda digamos, en estudios de legalidad que necesitan en materia financiera muchísimas corporaciones locales y que de por sí normalmente no encuentran la vía para solucionarlo. Tengan en cuenta que muchas veces un municipio de un signo político recurrir al auxilio de la Diputación de otro signo político distinto le resulta muy difícil. Sin embargo, aquí se sienten muy libres para plantear las cuestiones de su municipio con total espontaneidad.